Abuelos y abuelas del Hogar Santo Domingo de Asunción fueron olvidados por sus familiares, pero para ellos no todo es tristeza porque existen personas solidarias que los visitan y le regalan su tiempo. El ex campeón sudamericano de boxeo, Sebastián Mosqueira, es una de esas personas. Hacen pasar el tiempo como pueden. Son 48 abuelos que tienen dos cosas en común: el abandono de sus familiares y estar asilados en el Hogar Santo Domingo, institución dependiente del Ministerio de Salud. Sebastián Mosqueira, ex campeón sudamericano de boxeo, es contemporáneo de los abuelos. Tiene 65 años, pero la vida del deporte lo trató mejor. De afuera no es indiferente. Junto a sus alumnos de boxeo y amigos, decidió que era el tiempo de hacer algo por alguien más. Juntó víveres y artículos de aseo personal para donárselos al asilo. La respuesta fue satisfactoria. Es una cosa tan importante para que de alguna manera le llegues todo esto a nuestro querido abuelito. No, es mucha la responsabilidad, profe, porque estamos hablando de la población más vulnerable. Sí. ¿Ya? Porque por los niños siempre hay alguien que va a pelear, plaguear, denunciar. ¿Verdad? En cambio, por los abuelos todavía no está instaurada en nuestra cultura. Exacto. ¿Verdad? Primero lo que no se prepara la gente para la vejez. Exacto. O sea, esto que voy a hacer, por ejemplo, yo te puedo decir que ya es una prevención primaria. Los abuelos recibieron a la comitiva con mucho gozo. Además de las necesidades materiales que puedan tener, el vacío emocional solo se cubre con estas esporádicas visitas. Y nosotros alimentamos el cuerpo y procuramos también alimentar el alma, ¿verdad? Con esa atención. El 80% de los abuelos no tiene familiares que respondan por ellos. El 20% sí, pero los abandonaron. Víctor Cano es un abuelo de 77 años, a quienes sus compañeros le llaman el artesano. Él encontró la forma de matar al tiempo y contener las culpas del pasado. Hace portatermos con papel de diario. Me paso trabajando, no pensando en lo que quedó atrás, porque lo que quedó atrás es lo que sabemos, lo que está adelante pues no es vedado todavía, ¿verdad? Y entonces me paso el tiempo trabajando, haciendo algo. En el hogar trabajan 57 funcionarios, 34 en el servicio de enfermería las 24 horas. La directora asegura que no les falta nada, pero los abuelos tienen sus cosas. Por ejemplo, quieren pilas para sus radios y eso no está en el presupuesto. Además, hay quienes necesitan medicamentos específicos y todos necesitan reforzar los insumos para la higiene personal. Quienes deseen donar pueden llegar al hogar que está ubicado en Asunción, frente al Hospital Central del IPS. Pero ojo, los abuelos no solo quieren bienes materiales, están más deseosos de recibir visitas.